Abre tu mente. Mundo de misterios. Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se acalienta con intensidad. Durante el periodo gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse dos naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el Celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade, que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre dos hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el séptimo reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía. Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru.
Pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del Sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo. Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahma no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal? Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: «Del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí». El consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Duru no concibiera hijos y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó.
diciéndole: aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos. Vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin. El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon mientras grandes resplandores estallaban con estruendo. Pero las lluvias se negaban a caer y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono. Hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey. Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado Lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo a Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino. Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado. Pero embarcaba rumbo al planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en 2 mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar. Regresaremos en instantes por Infinito.
Era un simple hombre de pueblo que empezó hablándole a unos pocos, pero terminó haciendo demasiado ruido. Truman. La bomba atómica tuvo su presidente. Otra historia real que merecía ser filmada. Estreno en Instituto Félix. Truman. Este sábado a las 10 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. ¿Quiere verse y sentirse bien? ¿Estar en forma y gozar de una buena salud? Solo necesita 7 días para lograrlo con el programa para bajar de peso Jumpstart Juice. Así es, en apenas una semana perderá esos kilos de más y se sentirá como siempre deseó sentirse, sin pisar el gimnasio. El programa para perder peso en 7 días, Jumpstart, fue diseñado por Brendan McCarthy, experto en salud y entrenamiento, quien le guiará en cada etapa del camino. Es un procedimiento sistemático para perder peso a través de deliciosas recetas especialmente formuladas e increíblemente nutritivas, diseñadas para eliminar las impurezas mientras el cuerpo absorbe los nutrientes, haciéndole perder peso más rápidamente de lo que usted creería posible. Comienza el sábado y para el viernes habrá perdido hasta 5 kilogramos. Su efectividad es tan segura que cuando lo pruebe será virtualmente imposible que falle. Perdí 6 kilos. 5 kilos. Más de 10 kilos. 10 centímetros de talle. 7 centímetros de talle. 20 años más joven. Y en 7 días. En solo 7 días. Apenas 7 días. Otros programas implican dietas estrictas y entrenamientos rigurosos y puede tomar meses antes de que aprecie algún resultado. Pero con el programa Jumpstart obtendrá resultados no en meses sino en días. Si llama ahora mismo obtendrá todo esto. El programa Jumpstart para perder peso en 7 días. La elegantísima juguera ultrapoderosa Jumpstart. El Jumpstart Juice Kids Corner. Las 200 recetas extra para vivir sanamente. La cuchilla para rebanar. El molinillo trozador. La poderosa licuadora. Y el preparador de leche de soja. Todo por el mismo precio de lanzamiento televisivo. Esta es una oferta por tiempo limitado, exclusiva para televisión. El programa de Brendan no está disponible en tiendas ni puede obtenerse de otro modo que llamando ahora mismo al teléfono en pantalla. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora mismo al teléfono correspondiente a su país. Hágalo ya. Nuestras operadoras le están esperando y usted recibirá un producto pensado para su satisfacción. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, con su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un astro de aspecto rojizo, de un tamaño tan colosal como Júpiter, que los sumerios llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro, invitado pues por nuestro Sol. Al desviarse así la trayectoria de Nibiru, ocurrió un desastre cósmico sin precedentes, pues el paso errático de este nuevo astro estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat. Conocido como el astro acuoso, formado por océanos en su totalidad, Tiamat constaba de 11 satélites. El mayor de ellos se llamaba Kingu. En esa época, en nuestro sistema solar, solo había 8 planetas, que los sumerios designaban así.
Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos se relata cómo algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes y más complejos. Se dice que Anshar, Saturno, generó una nube estelar de la que surgieron Urano y Neptuno, los astros gemelos. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo arrastró hacia las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. En esta primera incursión de Nibiru en nuestro sistema solar, se produjo una colisión entre uno de los satélites de Nibiru contra Tiamat. Después, una segunda embestida. Dos lunas de Nibiru terminan por agrietar a Tiamat. Así es descrito en los textos sumerios. Tiamat estremeció sus raíces, un rugido poderoso emitió, lanzó un hechizo sobre Nibiru, lo envolvió con sus encantos. La suerte entre ellos estaba echada, la batalla era inevitable. Cara a cara se encontraron. Tiamat y Nibiru avanzaban uno contra otro. Se acercaban a la batalla buscando el singular combate. El viento maligno cargó contra su vientre, se abrió paso en sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió. A través de la abertura, Nibiru disparó una flecha brillante, un relámpago divino. La flecha le despedazó las entrañas, le hizo pedazos el vientre, le desgarró la matriz, le partió el corazón. Nibiru contempló el cuerpo sin vida. Tiamat era ahora un cadáver masacrado. Pero no terminó ahí el castigo contra Tiamat. 3600 años después, Nibiru regresaba otra vez hacia el sistema solar para cruzarlo nuevamente entre Marte y Júpiter. Así que, en esa segunda incursión, Nibiru embistió con su masa al ya tocado Tiamat. Se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en dos partes la dividió, separó el tronco de las partes inferiores, separó los canales internos de ella. Maravillado, contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó. Que se llevara la cabeza cercenada, le ordenó al viento que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus chorreantes aguas. Nibiru disparó un rayo, al viento norte le dio una señal. En un resplandor, la parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella también fue exiliado el encadenado Kingu, para que fuera compañero de la parte seccionada. El hemisferio sur de Tiamat quedó reducido en pequeñas porciones de rocas, convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides, que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. El hemisferio norte de Tiamat acabó convirtiéndose en nuestro actual planeta Tierra, y su luna, Kingu, atrapada en su campo gravitatorio como compañero eterno. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así: con tus cálidos rayos da salud a las heridas, que a la parte rota nueva vida le sea dada, que sea en tu familia como una hija, que las aguas en un lugar se reúnan, que aparezca tierra firme, por tierra firme que sea llamada. Ki será su nombre a partir de ahora. Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru, que la tierra se una a mi familia. Ki, tierra firme del abajo, que tierra sea su nombre a partir de ahora, que con su giro haya día y haya noche, en los días la proveeré con mis rayos curadores. Que Kingu sea una criatura de la noche, lo designaré para que brille en la noche compañera de la tierra, para siempre luna será. Los Anunnaki contaban un año nibiruano como un shar, lo que en el tiempo terrestre equivaldría a 3600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero esos 3600 años, para los Anunnaki en Nibiru,
solo habría transcurrido un año. ¿Existen indicios actualmente de la proximidad de Nibiru a la Tierra? ¿Qué sabe la NASA sobre este planeta? ¿Existe una conspiración para encubrir la llegada de Nibiru y silenciar a la población del inminente cataclismo que ocasionaría su paso? La verdad es que varios fenómenos anómalos están aconteciendo actualmente en la Tierra. En primer lugar, el llamado fenómeno de los dos soles. Miles de personas en todo el planeta han visto y filmado el Sol con otro segundo objeto luminoso de grandes proporciones. Al parecer, según algunos expertos, Nibiru estaría llegando desde una órbita detrás del Sol y solo se haría visible ocasionalmente desde algunas regiones específicas. En los últimos años se viene produciendo un fenómeno sonoro llamado The Hum. Extraños sonidos se están reportando en todas partes del mundo. Algo desconcertante parece estar ocurriendo en las alturas. Sonidos metálicos parecidos a turbinas o compresores se han podido grabar en todas partes. Hay muchas teorías, pero nada demostrado. Algunos postulan que podrían ser vibraciones procedentes del centro galáctico. Otros abogan por el posicionamiento de una nave estacionaria en la estratosfera, y algunos se aventuran a considerar que podrían ser brechas dimensionales o puertas estelares que se estarían abriendo debido a las masas de energía fotónica que recibimos del centro galáctico, al que hasta el 2012 nos vamos alineando. El sonido guarda un cierto parecido con las amenazantes trompetas apocalípticas del film de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos. ¿Acaso estos fenómenos aparentemente aislados guardan algún tipo de relación con la llegada de Nibiru? Solo es cuestión de tiempo descubrir la verdad. Regresaremos en instantes por Infinito. A continuación, por Infinito, Exit, deportes extremos, Infinito, realidad que supera la ficción. Todos ellos fueron víctimas, pero también asesinos.
Revive las últimas 24 horas de famosos que tuvieron que enfrentar a sus peores enemigos. Ellos mismos. En Infinito Crimen. Final 24. Los miércoles a las 9 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. Margarita Naturalmente, productos de herbolaria y nutrición, les ofrece la crema de camote silvestre, con extractos vegetales 100% naturales, auxiliar en la menopausia, andropausia, osteoporosis y síndrome premenstrual, bochornos, insomnio, ansiedad, irritabilidad, cólicos menstruales. De venta en Walmart, Nutriza, Supermayoreo Naturista y tiendas naturistas. Teléfono 55 55 14 17 85. Ahora usted puede perder grasa, definir músculos y cambiar su cuerpo en solo 6 cortas semanas. Con el revolucionario Pilates Power Gym podrá tener ambos. Un ejercicio para tener más fuerza. Y un ejercicio modelador de Pilates. Comience ya a ver los resultados. Forme. Afirme. Esculpa. Flexibles. Sexys. Pilates, el ejercicio que todos comentan. Y el que las estrellas de Hollywood señalan como su secreto de belleza. Y escuche esto, el Pilates Power Gym es más efectivo que las tradicionales máquinas de pilates a la hora de quemar grasas. De hecho, es 5 veces más efectivo. Deje de perder tiempo y dinero en inútiles equipos de gimnasia que se concentran en una sola parte de su cuerpo. Más de 50 ejercicios, 95 niveles de resistencia y lo mejor son los resultados que verá. Llame ahora y recibirá el Pilates Power Gym preensamblado. Simplemente sáquelo de la caja y ya está listo para usar. También recibirá las bandas para extensión de piernas de Pilates, la guía de nutrición inteligente y el programa de 6 semanas paso a paso diseñado para transformar su cuerpo. También recibirá el Pilates Power Workout, una serie especialmente diseñada de movimientos de Pilates para perder el máximo de grasas, fortalecer el núcleo y tener músculos flexibles, largos y delgados. Y los ejercicios de entrenamiento de fuerza diseñados para bajar grasa y formar músculos que presenta super repeticiones y rutinas de fisicoculturismo para brindarle resultados rápidos que transformarán su cuerpo. Este equipo completo será suyo a un precio especial que no podrá creer. No pague de $1,000 a $4,000 en otras máquinas que parecen similares cuando puede tener el original Pilates Power Gym a un precio increíble. Llame ahora mismo para que le entreguemos el Pilates Power Gym a la brevedad a su puerta. Sin ensamble requerido, podrá comenzar inmediatamente a modelar su cuerpo del modo en que siempre soñó. Ahora usted puede perder grasa, definir músculos y cambiar su cuerpo en solo 6 cortas semanas. Apresúrese, llame ya. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. En la antigua Persia, representaban a su dios Ahura Mazda como un ser barbado que surcaba los cielos desde el interior de un disco alado. Era el dios de la verdad y la luz. De forma casi idéntica, los asirios representaban a su dios Ashur. Podemos encontrar representaciones de naves voladoras con un parecido asombroso en culturas desarrolladas miles de años después y separadas entre sí por distancias de miles de millones de kilómetros. En casi todas las culturas de la Tierra encontramos evidencias de una tecnología aeronáutica muy avanzada, en la que incluso se pueden ver a sus tripulantes manejando extrañas palancas y dispositivos desde el interior del objeto.
Uno de los lugares del mundo con mayores evidencias de esta tecnología aeronáutica es en la India. Los relatos épicos del Mahabharata y el Ramayana nos describen unos artefactos voladores llamados los vimanas, unos vehículos celestiales que algunos dioses incluso ofrecían como regalo a unos pocos mortales elegidos, casi siempre miembros de la realeza. Se distinguen 4 tipos de vimanas: Rukma, Tripura, Sakuna y Sundara, pero se subdividen en hasta 113 modelos diferentes. En el capítulo 15 del libro de Krishna se describe así al vimana del dios Shiva. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua. Podía volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Sin duda, los textos hindúes describen la capacidad de ver por un sistema de infrarrojos y describe armamento con capacidades químicas, electromagnéticas, nucleares y balísticas propias de las potencias militares más avanzadas de nuestra actualidad. El modelo de Vimana llamado Agneyastra produce un fuego tan abrasador que llega a reducir a cenizas cualquier enemigo. La Suryastra emite un resplandor que ciega y paraliza a todos los que quedan expuestos a su destello. La Vayabhastra genera unos tornados de aire capaces de derribar a los más sólidos edificios y causar grandes destrozos en el terreno. La Tastra genera un estado de perturbación y confusión entre las personas que puede hacer que se acaben matando entre ellas. En el Mahabharata se relata que, cuando Krishna lucha contra su oponente Sauva, este se hace invisible en el campo de batalla. Entonces Krishna le dispara un misil que se guía por el sonido para que alcance su objetivo. En el siglo XI, el rey Bojadedara, en la Samarangana Sutradhara, nos describe incluso el funcionamiento de estas máquinas voladoras. En el interior hay que poner el motor de mercurio con su caliente aparato de hierro por debajo. Por medio del poder latente en el mercurio, el cual establece el torbellino de conducción en marcha, un hombre sentado en el interior puede viajar a una gran distancia en el cielo. Los movimientos de un vimana son tales que puede ascender verticalmente, ascender y descender verticalmente o moverse hacia adelante o hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, los seres humanos pueden volar por el aire y los seres celestiales pueden venir a la tierra. Una y otra vez se cita en los textos que aquellos vimanas usaban mercurio como combustible y realizaban proezas tales como obtener imágenes en vuelo, fotografías de los carros voladores del enemigo, incluso grabar conversaciones desde largas distancias. El Tantyur o el Kantyur son 2 libros tibetanos que hablan de unas majestuosas perlas voladoras, capaces de transportar a cientos de personas de un lado a otro del mundo o incluso hacia lejanas galaxias. Sobre estas perlas voladoras se dice en el Ramayana: un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir una vimana grande como un templo. Debe haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Volviendo de nuevo a Sumeria, resulta interesante analizar el término Din-Gir, que vendría a ser algo así como los virtuosos de los cohetes espaciales, aunque también se podría traducir como los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Si observamos estos 2 pictogramas, el Din se parece mucho al motor de un reactor que suelta llamaradas por detrás. Cuando unimos ambos pictogramas, la cola del Gir se acopla totalmente en esa abertura de encaje del Din, formando un verdadero cohete espacial equipado con un módulo de aterrizaje que consta de 3 compartimentos para secuenciar las 3 fases de un cohete: la propulsión, una sección media y la cámara de tripulación. Aquí podemos observar la indumentaria de la diosa sumeria Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, que según cuentan los textos sumerios, tenía el don de desplazarse volando de un punto a otro de la tierra a una velocidad fulgurante. Los sumerios la veían alzarse en los cielos y en poco rato aparecía en una región lejana. Para ellos era una diosa y por lo tanto sus proezas eran contempladas como un hecho sobrenatural. Sin embargo, a ojos de la ciencia actual, hoy en día podemos comprender cómo lo hacía.
El jetpack es un dispositivo de propulsión creado por la NASA que se impulsa con peróxido de hidrógeno. La diferencia que existe entre ambos dispositivos es que el de la NASA, el propulsor va detrás, pero con Istar vemos que lleva el propulsor delante, sujeto entre sus manos. En sus espaldas podemos ver una especie de cintas de sujeción y una tobera. Aquí vemos al dios Shamash, que viste de forma muy parecida a un águila. A su lado vemos otro modelo del jetpack. Una de las mayores hazañas del dios Enki tuvo lugar en Tilmun, en el Sinaí, durante una época en la que escaseaba el agua por falta de ríos. La gente estaba sedienta y los animales se desplomaban deshidratados. Cuando pidieron ayuda a Enki, este realizó un descubrimiento bajo las espesas capas de rocas del Sinaí. Había un depósito de aguas subterráneas que, si se conseguía perforar, abastecería de agua sin cesar a todo el pueblo. Enki encargó a Shamash, dios del sol, para que se ocupara del problema siguiendo sus instrucciones. Los textos nos dicen: Shamash, situándose en los cielos, un misil firmemente sujeto a su pecho, desde las alturas lo dirigió hacia la tierra. Soltó a su misil desde las alturas del cielo, a través de las rocas de cristal trajo el agua. Desde la fuente de donde brotan las aguas de la tierra, trajo su agua dulce de la tierra. El milagro funcionó. Tilmun se convirtió en una tierra de campos con buenas cosechas y la ciudad portuaria del país, donde estaban los muelles y amarraderos. En lo profundo de la Amazonia brasileña, a orillas del río Fresco, viven los Kayapo. Esta tribu realiza un baile ritual en honor al dios Beb Kororoti, quien bajó de las estrellas para instruirles su disciplina cultural. Según cuentan los Kayapo, hace unos 400 años una luz descendió de la cima de un volcán y aterrizó en sus tierras. De la luz salió un humanoide muy alto y enfundado en un traje al que llaman Bo. Los guerreros de la tribu tomaron por un intruso al ente y quisieron luchar contra él, pero cuando tocaban su traje se convertían en polvo. El Beb Kororoti les pidió que no se acercaran ni tocaran su Bo, o quedarían desintegrados, y para demostrarles su poder, sacó un objeto en forma de pistola y disparó un rayo contra unas rocas que quedaron pulverizadas al instante. En poco tiempo, el Beb Kororoti intimó con la tribu y decidió quedarse con ellos para compartir sus conocimientos. Este ser convivió con la tribu durante 5 años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb Kororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso y lo hacen celebrando una gran fiesta en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar. Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías representaban a sus divinidades como seres humanoides enfundados en trajes con diseño espacial que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales.
Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Donde la vida es más grande que la imaginación. Donde los efectos especiales no son necesarios. Infinito asombro. Los lunes y viernes a partir de las 8 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Mundo de misterios. En 1943, en la costa sur de Francia, un joven oficial de la Marina y sus compañeros iniciaron una serie de experimentos que cambiaron radicalmente nuestra percepción del mundo en el que vivimos. El teniente Jacques Cousteau inventó con la ayuda de un ingeniero un aparato que denominó pulmón acuático. Con él, el hombre podía respirar bajo el agua por primera vez sin ninguna conexión con el exterior, moviéndose por el mar durante largos periodos como un pez. Cousteau y su tripulación emprendieron una gran aventura. Fueron los primeros seres humanos que exploraron el mundo submarino y lo plasmaron en una película. Gracias a ellos ahora sabemos que el mundo acuático no es un lugar habitado por monstruos, sino por seres de una extraordinaria belleza. Cousteau y su equipo nos permitieron entrar en contacto con las fantásticas criaturas que habitan cerca de nosotros en el reino del mar. A continuación vamos a explorar la vida del propio explorador, el capitán Jacques Cousteau. El Calypso deja hoy sus investigaciones para viajar por el río Potomac.
Va a la cabeza de un desfile de barcos que se dirigen a la fiesta anual del río en Washington. Pero la celebración de este año viene marcada por un acontecimiento. Representando a millones de personas, Washington rinde homenaje al Capitán Cousteau en su 75 aniversario. Cousteau, una vida por el planeta. Si ha visto alguna película de Cousteau, habrá viajado a bordo de este barco para explorar algunas de las maravillas de la vida en la Tierra. Hoy, esperamos que se unan a nosotros en dirección a un destino especial, el hogar de George Washington, el Monte Vernon. El Calypso ha sido invitado a una fiesta para conmemorar su celebración anual y el 75 aniversario de mi padre. Mientras navegamos por el Potomac, queremos compartir con ustedes algunos momentos de la vida de mi padre. Casi todo lo que van a ver no se ha emitido jamás por televisión. El reconocimiento público de mi padre en todo el mundo llegó por primera vez cuando publicó este libro en 1953. Se vendieron 5 millones de copias y se hizo una película. Para millones de personas, la idea de que el hombre se sumergiera en el océano era algo impensable. Hasta que sentados en las salas de cine hace 30 años, vieron estas inolvidables escenas iniciales. Esto es un estudio cinematográfico a 165 pies bajo el mar. Estos submarinistas, con su pulmón acuático de aire comprimido, son verdaderos cosmonautas nadando libres como un pez. Esto abrió una nueva era en el mar y así empezó el reconocimiento de Jacques Cousteau como el pionero, el poeta y el protector del mundo subacuático. Cámara en mano, Cousteau ha explorado los misterios del océano y su cautivadora belleza en más de 70 películas. Pero estas filmaciones solo muestran en raras ocasiones los otros mundos de Jacques Cousteau, más allá del mar y detrás de las escenas de investigación. Aquí está Cousteau, el administrador, que durante 40 años ha luchado para recaudar los fondos que le permitieran realizar sus sueños. Cousteau, el inventor, que ha creado con sus equipos numerosos mecanismos patentados para explorar y estudiar el mar. Desde las primeras motos acuáticas eléctricas hasta el primer pequeño submarino científico o el primer aparato para filmar los profundos abismos del océano y las primeras estaciones sumergidas donde el hombre podía vivir y trabajar durante largos periodos en el fondo del mar. Para documentar sus hazañas, el equipo de Cousteau ha diseñado cámaras submarinas e incluso en 1952 la primera videocámara submarina. En la superficie, el equipo de Cousteau construyó el barco hinchable más grande del mundo y un laboratorio flotante anclado en el mar para la investigación permanente. Aquí está Cousteau, el director de museo, que ha dirigido estudios marinos durante 3 décadas en Mónaco. We are entering an entirely new field of understanding of the life cycle in the sea, which is... Y Cousteau, el gran defensor del mar, fundador de una de las mayores organizaciones ecológicas del mundo. That has always been extremely fragile. And now that it is submitted to stress, it collapses.
Y Cousteau, escritor y poeta, autor o coautor de más de 60 libros. Por encima de todo, esta variedad de mundos parece ser el producto de una irrefrenable curiosidad. Creo que en mi vida he acumulado una extraordinaria cantidad de recuerdos. Mis padres viajaban mucho en una época en la que era difícil moverse. Su padre viajó por el mundo en yates de vapor como secretario de un millonario americano. En París, casi desde su infancia, el joven Jacques revela su talante curioso, desea conocer el mundo por el que viaja su padre. Se inclina por la mecánica y a menudo construye sus propios juguetes. En 1920 la familia Cousteau vive durante un año en este edificio de Nueva York. Jacques, de 10 años de edad, y su hermano bajan por la escalera de incendios y juegan a pelota en las calles. En verano van a un campamento en el lago Harvey, en Vermont, donde Jacques, como castigo por sus travesuras, debe limpiar de hojas el fondo del lago cada día. Es su primera experiencia submarina y así nace una fascinación. A los 13 años se enamora del cine y a los 16 dirige melodramas caseros. Cousteau, con traje oscuro, siempre representa al villano. Y el bien siempre triunfa sobre el mal. Un poco torpe. Y así empieza la carrera de cineasta submarino de Jacques Cousteau. Deseando viajar por el mundo, Cousteau y su cámara ingresan en la Academia Naval de Francia. Aburrido por las clases, se hace becario y se gradúa el segundo de su clase. Su sueño por viajar se hace realidad. A los 22 años da la vuelta al mundo en el buque escuela Juana de Arco. Desde el viaje surge el noticiario de Cousteau, donde aparece el sultán de Omán y las bailarinas camboyanas de Angkor Wat. Filma una procesión por las calles de Hanoi, otra en Bali y las geishas de Japón. En Los Ángeles, los jóvenes marineros visitan Hollywood, haciendo payasadas delante de la cámara de Cousteau en un escenario muy familiar. Conocen a Claudette Colbert y visitan Pick Fair, donde Douglas Fairbanks ofrece un cigarrillo y fuego al joven Jacques Cousteau. El trabajo de filmación, evidentemente, ha sido mi actividad preferida toda mi vida. Y algunas personas tienden a escribir sus notas, tienen su libro, toman notas escribiendo. Yo prefiero tomar notas fotografiando. Como joven oficial de la Armada, Cousteau es destinado a Shanghái. Allí, a la edad de 23 años, es nombrado comandante de la Marina mientras sigue filmando el exótico mundo que le rodea. Cuando acaba el servicio, Cousteau decide filmar y explorar la Unión Soviética solo de camino hacia Francia. Aprende el ruso y viaja en el Transiberiano desde Vladivostok hasta Moscú. Luego hacia el sur en coche hasta las montañas Kush hindúes. Las autoridades soviéticas confiscan la mayoría de sus películas. El resto lo pasa escondido.
De vuelta a casa en Francia, Cousteau persigue un viejo sueño. Busca su destino no en el mar, sino en el cielo. A los 25 años se enrola en la Escuela de Aviación Naval, sosteniendo una cámara incluso mientras se entrena. Cousteau está a punto de graduarse cuando sucede una tragedia. Un accidente de coche lo deja malherido con un brazo paralizado. Los doctores deciden amputar, pero Cousteau se opone a ello y lucha durante 8 meses para mover un solo dedo. Su sueño de volar se ha desvanecido. Destinado a la costa sur de Francia, Cousteau inicia una terapia diaria nadando en el mar, junto con un joven teniente de la Armada, Philippe Tellier, y Frédéric Dumas, un campeón de pesca con arpón. Construyendo máscaras con cámaras de neumáticos y tubos de respiración con mangueras, los 3 amigos se inician en el buceo. Lo que descubren cambiará sus vidas. Sus primeras inmersiones en el mar les impulsa a un incansable deseo de explorarlo. Para Cousteau es un encuentro mágico. Cousteau está decidido a filmar este reino escondido y pronto realiza su primera película submarina. El tema, Dumas, el pescador con arpón. Los problemas son enormes. Cousteau debe salir a la superficie para rebobinar su pequeña cámara cada 30 segundos de filmación. La película es de rollos de fotografía fija empalmados, el único sistema de filmación de esa época. Y el tiempo para disparar era limitado, ya que el protagonista y el cámara debían aguantar la respiración. Cousteau no deja de pensar en la idea de permanecer bajo el agua más tiempo. Diseña un dispositivo de respiración portátil. Si funciona, los 3 amigos podrán recorrer el océano libremente y ver cosas que nunca se han visto. Regresaremos en instantes por Infinito. Simple hombre de pueblo que empezó hablándole a un... Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Han pasado más de 40 años desde que Jacques Cousteau pensó por primera vez en un dispositivo que le permitiera permanecer bajo el agua durante largos periodos. Evidentemente, desde entonces los equipos han evolucionado y se han perfeccionado los dispositivos de inmersión. Ahora están probando este aparato para utilizarlo en el Calypso. Pero esto sigue siendo la clave esencial del traje de buceo, el regulador que proporciona aire comprimido al buceador en cantidades que igualan la presión del cuerpo con la presión del agua que le rodea, automáticamente y a cualquier profundidad. El aspecto de los reguladores ha cambiado con los años, pero el mecanismo sigue siendo básicamente igual al que inventó originalmente Cousteau. Hoy en día hay millones de buceadores, pero solo unos pocos conocen el origen del sistema de buceo autónomo. El invento original se llevó a cabo en secreto y no se divulgó en ese momento. Las noticias centraban su atención no en la conquista del océano, sino en el azote de la guerra. En 1942, los franceses hundieron su propia flota de barcos cuando las tropas de Hitler estaban a punto de atacarla. El oficial de la Marina Cousteau ya no tiene armada. Se une a la resistencia y sigue buceando como tapadera para el servicio de inteligencia.
Ese año, en el París ocupado, conoce al ingeniero Émile Gagnan. Ambos trabajan en la idea de Cousteau de un dispositivo de respiración. En 1943 se pone a prueba el primer pulmón acuático en el río Marne, cerca de París. Observado por un grupo de amigos, uno de los cuales tomó un par de instantáneas, Cousteau se convierte en el primer buceador autónomo de la historia. El siguiente verano, Tellier, Dimas y varios compañeros se unen a Cousteau en la Riviera Francesa para realizar pruebas con su dispositivo de buceo. En la primera película del pulmón acuático, la cámara de Cousteau revela un hecho revolucionario: hombres nadando en las profundidades del mar como animales marinos. Encontrándose en el mar como en su casa, hombres que antes pescaban los peces ahora los alimentan. No los matéis, dice Cousteau. Observad cómo viven. El grupo busca barcos hundidos. Antes de esto, pocas personas habían visto un naufragio en el fondo del mar. Los buceadores exploran como niños curiosos, encuentran el timón del barco y la bañera del capitán. Se les conoce como hombres pez, pero para Cousteau existe una analogía mejor. Bajo el agua, dice, el hombre se convierte en un arcángel. El joven que soñó con llegar a ser piloto descubre que puede volar en el mar. Cuando termina la guerra, empieza una nueva vida para Cousteau. La cámara de Cousteau se dedica a temas militares. Tellier, Dimas y Cousteau forman un grupo de investigación submarina de la Armada Francesa. Su equipo consiste en 3 pulmones acuáticos, máscaras y aletas. Para promover el buceo y alimentar a sus familias, quieren demostrar la utilidad de su equipo. Realizan la primera filmación de minas depositadas bajo el agua y ayudan a limpiar los puertos franceses de explosivos escondidos. Recuperan torpedos alemanes sin explotar y filman uno francés. Conocíamos los peligros, conocíamos las limitaciones del buceo y siempre intentábamos flirtear con los límites y sabíamos que era muy arriesgado. En 1947 el equipo estudia fisiología de inmersión, descendiendo a 300 pies y aún más, para entender los efectos de algunos peligros como las borracheras y las narcosis de nitrógeno. Esos experimentos definieron los límites de profundidad que aún hoy siguen vigentes. Y su primer encuentro con un tiburón. Acostumbrado a peces tímidos, Dimas se le acerca sin miedo e incluso intenta cogerle la cola. Pero de repente la criatura ataca a Cousteau, que se defiende en el último momento con su cámara. No éramos temerarios. Yo no soy temeraria.
Odio el peligro, pero una vez se han tomado todas las precauciones, siempre queda una cierta dosis de peligro que debemos afrontar. Tal vez el momento más difícil para Cousteau fue en una cueva acuática interior, la famosa fuente de Vaucluse, en el sur de Francia. El equipo espera descubrir por qué el misterioso estanque profundo provoca una vez al año una furiosa crecida. Cousteau y Dumas serán los primeros en introducirse. Ambos descienden sin saber que los tanques, a sus espaldas, les deparan una sorpresa mortal. De repente y misteriosamente, a 200 pies de profundidad, en la cueva, ambos tienen problemas, sus cuerpos se debilitan, pierden el conocimiento. Dumas se desmaya. Cousteau se dirige desesperadamente hacia la superficie, arrastrando tras él a Dumas. Cousteau emerge aturdido, desconcertado por el extraño efecto. A Dumas tienen que ayudarlo a salir, aún inconsciente. Horas después descubren el problema. Un compresor de aire en mal estado había corrompido sus tanques con monóxido de carbono letal. Tenían suerte de seguir con vida. Hoy Frédéric Dumas, Philippe Tellier y Cousteau recuerdan esa probable tragedia. Fue nuestro mayor riesgo, dice Tellier. Es extraordinario, cuenta Dumas, que no nos quedáramos todos en esa cueva. No pude ver la luz cuando salí. Pero tú parecías tan lúcido, Jacques. Estaba aterrorizado, afirma Cousteau. Lo que me dio coraje fue la idea de que tu vida dependía de mí. Eso me dio un enorme valor. En 1950 el equipo sueña con adquirir un barco para explorar el océano. En la isla de Malta, Cousteau encuentra un buque dragaminas adaptado que ahora se utiliza como transbordador. Transporta 11 coches y 400 personas. Su nombre es Calypso. Regresaremos en instantes por Infinito. Era un simple hombre de pueblo que empezó hablándole a unos pocos, pero terminó haciendo demasiado ruido. Truman. La bomba atómica tuvo su presidente. Otra historia real que merecía ser filmada. Estreno en Infinito Films. Truman. Este sábado a las 10 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. Primero barre y luego trapea. Y sigue estando sucio. Hasta ahora, presentamos al increíble Sweep and Mop, el único trapeador del mundo que barre y trapea al mismo tiempo, garantizándole que limpiará el doble de la suciedad en la mitad del tiempo. ¡Mire! Esta es la clase de suciedad que normalmente antes debería barrer o aspirar. Polvo, barro seco, pelo de mascotas y gaseosas. Observe, con el Sweep and Mop lo empuje o lo presione, el polvo, la suciedad, los restos quedarán atrapados a lo largo de las canaletas siempre, dejando sus pisos limpios y flamantes. Sweep and Mop está hecho de PVA, de máxima acción limpiadora, que absorbe virtualmente toda suciedad en segundos. Esta asombrosa solución en limpieza actúa como un imán de agua, absorbiendo todo este líquido sin gotear nada.
El secreto está en el sistema de limpieza patentado de Sweep and Mop con canaletas, que atrapa la suciedad, mientras millones de microporos encapsulan y retienen el líquido, brindándole un piso limpio, sin polvo, sin suciedad y sin rayones, siempre. Recuerde, puede barrer y trapear todo al mismo tiempo en cualquier piso, en cualquier ambiente y cualquier suciedad. Solo presione con su dedo el sistema de enjuague y su Sweep and Mop estará limpio e higiénico. Si llama ahora mismo, le daremos no solo uno, sino 2 de los asombrosos Clean and Dry gratis. Son los super absorbentes paños milagrosos que utilizan el mismo material revolucionario que el Sweep and Mop para limpiar y secar al mismo tiempo, siempre. Pero esto no termina aquí. Como parte de esta oferta única por televisión, le obsequiaremos el mini Sweep and Mop gratis. Es genial para aquellos lugares a los que solo alcanza con la mano y su tamaño reducido es la respuesta para limpiar mamparas y hasta ventanas y espejos. Pero aguarde, si llama ahora duplicaremos la oferta. Escuchó bien, recibirá 2 Sweep and Mop, 4 paños Clean and Dry y 2 mini Sweep and Mop. Todo eso suma $140, pero en una exclusiva oferta televisiva rebajaremos eso a un precio único de oferta que no podrá creer. Simplemente pagará los gastos de envío. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. No deje pasar esta oportunidad. Llame ya. Hoy no te pierdas Exit y Adrenalina Total. Rusia, 1919. Lenin arrasa con el catolicismo por considerarlo un obstáculo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano envía a sus curas con una misión secreta: recuperar lo perdido. Espías sagrados. ¿Qué juego de poderes se escondió entre el comunismo y la Santa Sede? Espías sagrados. El domingo 22 de marzo a las 10 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. Hay un lugar donde las historias son escritas por el destino. Donde las películas están basadas en hechos reales. Infinito Films. Los sábados a partir de las 8 p.m. por Infinito. Realidad que supera la ficción. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. En la obra de Homero, La Odisea, el nombre Calipso era el de una hermosa dama que tuvo cautivo a Ulises durante 7 años. Este Calipso ha cautivado a mi padre durante 35 años. Empezó siendo un J-826, un buque dragaminas de madera construido en Seattle. Bautizado en 1942 por una colegiala. Arrendado a los ingleses para misiones militares en el Mediterráneo. Nueve años después, en Antibes, Francia, explotado de nuevo. Un soldado convertido en explorador. La compra del Calipso fue financiada por un filántropo inglés que exige de mi padre 2 promesas: que nunca revele su identidad y que nunca le pida dinero. En invierno de 1951, una excitada tripulación parte en su primer viaje. Una terrible tormenta aparece solo 3 días después. Una rápida lección sobre la vida en un pequeño barco en alta mar.
Desde el principio, las aventuras del Calipso y su especial misión evocan un espíritu de camaradería a bordo. Lejos de la Armada, mi padre no quiere imponer sus mismas normas. No es necesario el uniforme. No hay distinciones de rango. A los marineros se les llama profesor. A los profesores, señor. Y se inicia un concurso del sombrero más divertido. Principalmente es un buque de investigación, pero el Calipso es también un hogar familiar. Los amigos sirven de tripulación temporal. Las fiestas acaban en expediciones. Es en una fiesta en París donde mi padre conoce a Simone Melchoir, mi madre. Naturalmente, estaba filmando incluso la noche que vio por primera vez a su futura esposa. Su boda, un año después, es un acontecimiento naval. Es un oficial. Y ella desciende de 3 generaciones de almirantes franceses. Pronto somos una familia naval. Mi padre luchando en la guerra. Mi madre cuidando de mi hermano pequeño Philippe y de mí, en la Francia ocupada. A bordo del Calipso, la vida familiar y la exploración oceánica se mezclan. Mi madre es probablemente la primera mujer buceadora autónoma. Mi padre me enseña a bucear a los 7 años. Philippe empieza a bucear a los 4. Nuestro segundo hogar es el mar. Philippe y yo somos instruidos en el negocio familiar. Crecemos como miembros no solo de una familia, sino de un equipo pionero. Durante una inmersión cerca de la isla de Creta, lo antiguo y lo moderno se enfrentan cara a cara. Un buzo griego camina de pie lentamente con unas botas de plomo. Los hombres de Cousteau se deslizan horizontalmente, ligeros y libres. El primer buceador del Calipso, Albert Falcó, decide presentarle al buzo el futuro. El griego jamás ha visto tanta parafernalia. Al principio el instinto del buzo lo traiciona. Se olvida de respirar bajo el agua. El siguiente problema, un dolor de oído provocado por la presión del agua. Falcó le demuestra la solución. Tras 30 años caminando sobre el fondo del mar, el griego ve su lugar de trabajo por primera vez como los peces. Los primeros viajes del Calipso ofrecen abundantes acontecimientos y películas, pero Cousteau debe luchar continuamente para financiar su trabajo. Hipoteca su casa en 3 ocasiones para conseguir dinero. Sabía que los barcos son muy caros de mantener. Y ese fue mi primer reto. Así que desde el principio nos vimos obligados a empeñar, Simón y yo, todo lo que teníamos. Y los primeros años pude obtener algunos contratos gubernamentales para admitir científicos a bordo del Calipso. El primer gran contrato de Cousteau dirige a su tripulación hacia el Golfo Pérsico. Los geólogos creen que en el fondo marino, cerca de Abu Dhabi, puede haber depósitos de petróleo. El Calipso establece 400 estaciones para investigar el fondo utilizando instrumentos geológicos y por primera vez buceadores con pulmón acuático como buscadores de petróleo. Y después de 2 o 3 meses de duro trabajo, encontramos petróleo. Y ahora, evidentemente, el pequeño pueblo de nómadas se ha convertido en una gran ciudad, con rascacielos y grandes edificios, grandes hoteles, y esto se debe a nuestro descubrimiento. En 1952, cerca de una pequeña isla rocosa junto a Marsella, el Calipso busca riquezas de otro tipo en el fondo marino.
El trabajo se realiza utilizando un sistema de televisión submarino inventado por Cousteau y André Lavand. Desde arriba, el profesor Fernand Benoit y Cousteau dirigen los trabajos sobre una gran cantidad de viejas tinajas hundidas descubiertas por un pescador del lugar. Cuando el equipo del Calypso comprueba su informe, se dan cuenta de la magnitud de ese hallazgo. Lo que encuentran son miles de ánforas griegas, restos de un valor incalculable de más de 2000 años de antigüedad. Es, en ese momento, el barco más antiguo jamás descubierto. El equipo lleva a cabo la primera gran excavación arqueológica con buceadores, adaptando sus herramientas a las necesidades. Desarrollan un sistema de succión con manguera para limpiar el fondo, técnica que sigue utilizándose actualmente. 22 siglos después llega a Marsella un cargamento de ánforas de vino. Pero el trabajo, a 140 pies de profundidad, es laborioso y lento. Uno de los buceadores descubre un sistema para agilizar el proceso. El equipo realiza 10.000 inmersiones durante 3 años, recupera 8.000 ánforas y 12.000 piezas de vajillas antiguas, todo ello trasladado al Museo de Marsella. Un arqueólogo afirma que es el descubrimiento más importante desde Pompeya. Cousteau recibe el nombre de padre de la arqueología submarina. Se organiza una pequeña celebración, un brindis por los viajantes perdidos en la antigüedad y por futuros hallazgos todavía escondidos en las líquidas bóvedas del mar. Regresaremos en instantes por Infinito. La ficción. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Este pequeño barco que se acerca nos ha proporcionado innumerables momentos educativos y entretenidos. Cuando llegue aquí al Monte Vernon, habrá miles de personas para recibirlo. El Calypso es probablemente uno de los barcos más famosos que existe, pero en sus comienzos no tenía tanta fama ni tanto encanto como ahora. En este país, un escritor americano llamado James Dugan presentó los trabajos de Cousteau y pronto aparecieron artículos en el National Geographic. Los lectores de estos artículos vieron que algo extraordinario se avecinaba. Un pequeño grupo de marinos en Francia estaban descubriendo una vida de otra dimensión, escondida en nuestro propio planeta. Para los primeros buceadores del Calypso, los años 50 son un periodo de exuberancia, desarrollando nuevos equipos de exploración e investigando el mayor tesoro del mar, la vida. Mientras los científicos de a bordo siguen investigando, el equipo de buceo realiza las primeras películas en color de seres vivos a 100 pies de profundidad. Entre los primeros cámaras de Cousteau se encuentra el joven de 20 años Louis Malle, actualmente un famoso director de cine. Para alguien que quería ser director de cine fue una experiencia fantástica. Cousteau siempre fue un gran
técnico, realizando mejoras constantemente. Teníamos que construir las cámaras nosotros mismos, porque no había nada que nos sirviera en esa época. Así que nos hacíamos las cámaras y las llamábamos SM1 y SM2 y SM3. Las fabricábamos a partir del mecanismo de una cámara de mano, la Bell & Howell, y entonces construíamos la cámara con ángulos anchos y... O sea, no solo éramos pioneros descubriendo el mundo submarino, sino que Cousteau también inventó la fotografía submarina. Observando con proyectores un arrecife de coral, el equipo descubre algo jamás visto ni imaginado. Cubierta por la azul luminosidad del mar al atardecer, una extravagancia de color vivo, de deslumbrantes matices nunca vistos incluso por innumerables generaciones de peces. Durante miles de inmersiones en arrecifes de coral, observan no junglas marinas sino ciudades. Para los peces, las grietas de un arrecife proporcionan cobijo, una vasta extensión de edificios de apartamentos. Donde otros van a cazar, el equipo de Cousteau hace amigos. El primero es un mero de unos 30 kilos en el Mar Rojo. Curioso, ante esos extraños intrusos, sigue al equipo como una mascota, interrumpiendo constantemente su trabajo. Deciden llamarle Ulises y hacerlo la estrella de su película. Ulises, ¿me concedes este baile? Ulises es inmortalizado en estas escenas de El Mundo Silencioso. En 1956 la película ganó un Oscar y el primer premio del Festival de Cine de Cannes. Uno de los primeros miembros del equipo es el fotógrafo del National Geographic, Louis Marden, quien toma la primera serie completa de fotografías en color bajo el mar. Hoy recuerda al joven Cousteau. Es un hombre igual que, ¿cómo lo diría? Como los hermanos Wright, que son dos de mis héroes. Porque los hermanos Wright abrieron el cielo a la humanidad y Jacques Cousteau abrió el mundo submarino a la humanidad. Y ahí estaba yo, trabajando con él, a su lado, viendo cómo trabajaba su mente, que siempre ha sido muy original. La gente discutía algo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Y él no decía nada, solo escuchaba. Y al final decía, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Podía ser todo lo contrario, pero siempre era el mejor método. La ilimitada curiosidad de Cousteau le lleva ahora a considerar el profundo abismo del mar, más allá del límite de sus buceadores. Para ayudarlo, llama al Dr. Harold Edgerton, del MIT, inventor de la luz estroboscópica. Famoso por su fotografía de alta velocidad, capaz de congelar el movimiento en una millonésima de segundo. Edgerton se une al Calypso y el barco empieza una serie histórica de experimentos en aguas profundas. En 1956, Cousteau y Edgerton intentan anclar encima de un profundo valle en el fondo del Atlántico, la fosa Romanche. Hacen bajar más de 5 millas de cable de nilón y consiguen el fondeado más profundo de cualquier barco en la historia. Edgerton ha construido una cámara especial que soporta la frialdad y las altas presiones del agua a gran profundidad. Con el Calypso anclado, hacen descender la cámara. Es, asegura Edgerton, como intentar fotografiar pájaros en una noche nebulosa desde un globo.
La cámara regresa con fotos de una frágil estrella y diversas partículas de vida desconocida a 24.000 pies, la primera prueba fotográfica de vida existente a esa profundidad. Las dificultades frustran a Cousteau, que quiere ver ese abismo con sus propios ojos. Para ello debe inventar una nueva herramienta. Y la descubre en 1959. El platillo submarino. El primer pequeño submarino para exploración oceánica. Transporta 2 personas y cámaras hasta 200 pies. Cousteau y el ingeniero Jean Mollard han diseñado la embarcación. Albert Falcó es su primer piloto. Cousteau sueña con explorar hasta el borde de la plataforma continental. El submarino permitirá descensos de varias horas de duración en un vehículo tan maniobrable como un buceador. Desde su interior puede iluminarse por primera vez el reino de la eterna oscuridad, observarlo y ver lo que puede esconder. On va descendre vers le sud. A 850 pies, Cousteau decide recoger una muestra de la vida en el fondo marino. A partir de aquí, escribe en su libro de notas, queda todo por descubrir. Delicadas esponjas se adhieren a un saliente como jarrones decorativos en un mundo tenebroso. Un tiburón de las profundidades aturdido por la luz. Cousteau calcula que mide unos 20 pies. No tenemos ni idea de lo que es, anota Cousteau. Probablemente somos los primeros hombres que vemos una criatura como esa viva. El éxito del pequeño submarino conduce a Cousteau hacia nuevos sueños. Ha descubierto técnicas para visitar el mundo submarino. Tal vez podría vivir en él. Usted está viendo Infinito. Infinito. Señal del nuevo milenio. Tenían 3 dedos. Las ciudades se hunden en el mar. El fuego baja de las nubes. Vi la cara de un ángel. Nuestra civilización destruida. ¡Paredes no me pueden detener! Mira, mira. ¡Tienes mi cuerpo! Pero no mi alma. No queda nada. Existe otra realidad. Y un solo canal te la muestra. ¿Estás preparado para verla?
mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables. En Infinito, seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Viaje a mundos muy lejanos y averigüe por qué la vida extraterrestre es un tema prohibido. Penetre en los secretos que guarda la naturaleza y expanda su conciencia. Indague cómo fue posible el magnicidio más polémico de la historia y sepa lo que nunca se dijo. Descubra el poder que hace posible lo imposible y conozca los casos más inexplicables. Escuche los mensajes que llegan desde el más allá y vea lo que solo unos pocos pueden ver. Lo asombroso, lo fantástico, lo increíble, lo extraordinario. Infinito, señal del nuevo milenio. El cerebro, una de las zonas más inexploradas del cuerpo humano. Gran parte de sus funciones son aún desconocidas. Se sabe que el hombre utiliza menos del 10% de la capacidad mental que posee. ¿Hasta dónde puede llegar esa capacidad? ¿Es posible mover objetos con la mente? ¿Existe la telepatía? ¿Se puede predecir el futuro? Comience a develar lo desconocido, porque lo paranormal es infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. El mundo está poblado de misterios aún indescifrables, de sueños imposibles hechos realidad, de sucesos que resisten cualquier explicación, de incidentes reñidos con la lógica, de enigmas, de quimeras, de asombro. Arriésguese a explorar el universo más extraordinario. Ábrase al sorprendente infinito insólito. Infinito, señal del nuevo milenio. Extraños, sucesos increíbles, hechos que nunca tienen respuesta, o preguntas que buscan misterios. Titulamos Zona Infinito. Iremos de lunes a viernes. Iremos por esta señal. Preguntas sin respuestas, misterios que usted y yo, a través de entrevistados, lograremos comprender. Zona Infinito. Ahí nos reencontraremos. Tenían 3 dedos. 3 dedos. Ellos usaban un instrumento como de metal. Como de metal. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable.
Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito. Señal del nuevo milenio.